Hola amigos, buenas noches. Durante todo el día la televisión, los medios de comunicación han estado hablando sobre este crimen ocurrido en Mocecón. Perdón que no me acuerdo bien del nombre. Es un lugar de la provincia de Toledo de unos 5.000 habitantes en los cuales pues se ha producido el asesinato de un niño de 10 o 11 años. Hay informaciones que en principio decían 10 años y otros de 11, por parte de un supuesto individuo que en principio dijeran que era un adolescente de 16 años, que iba como un pasamontañas o iba con todo el rostro tapado como si fuera un tuareg, y que dijeron que era rubio y luego también que era rapado. Yo no sé cómo pueden decir que era rubio y al mismo tiempo decir que era rapado, cómo podían saber el color de su pelo. Y después pues que saben con qué se ha huido. Bueno, y había sido un apuñalamiento de un niño de 10, 11 años que durante un minuto, mientras estaba jugando a fútbol con sus compañeros, pues sufrió por lo menos 10 o 11 puñaladas. O sea que lo de ir clavándole con saña se produjo durante más o menos un minuto. Esta es la información que nos ha llegado hasta el momento. Y a lo largo de todo el día, pues la policía, guardia civil no lograron ni localizarlo, no sabían ni quién era. Y ahora últimamente, hace pocas horas, ha salido una información en los periódicos de la que se ha podido ver un poco grabado quién era el personaje. De momento, el sospechoso. Y se ha visto que era una persona con unos rasgos que no parece español, más bien parecía un magrebí, y con el pelo más bien oscuro. O sea que no era un rubio como decían al principio. Y bueno, pues el juez ha decretado secreto de sumario. Bueno, esto de decretar secreto de sumario yo creo que no sirve para mucho, porque si desde el primer momento se hubiera dado indicaciones de cómo era el sospechoso, pues muchos ciudadanos pudieran pues aportar información, decir que habían visto a determinada persona, podían decir qué personas le resultaban sospechosas para que no se escapara a la acción de la justicia. Y bueno, pues así una manera se pusiera de hacerlo, de no llegar a localizar al asesino, porque los medios de comunicación están hablando de que han matado a un niño. Han matado a un niño, pero no lo han matado, lo han asesinado, algo que lo ocultan. Y es algo que en 2 días lo habremos olvidado completamente. Igual que recientemente han apuñalado y han matado también a otra persona en Galicia, han apuñalado a una diversidad de personas en diversos puntos de la geografía. El tema, por ejemplo, del padre de Lamine Yamal, que el padre de Lamine Yamal es conocido porque es el padre del famoso futbolista que consiguió un gol en la Eurocopa, y bueno, pues una mezcla de negro y moro, porque el padre de Lamine Yamal es moro, es marroquí, y la madre es negra, de no sé qué país, de Camerún, no sé dónde es. Bueno, pues además de esto también quiero decir que será tema olvidado, como ya no nos acordamos ni del apuñalamiento del padre de Lamine Yamal, y tampoco, por ejemplo, el caso de aquella persona que estaba defendiendo a su novia, a una mujer de no sé qué pueblo de Alicante, que lo mataron con un bate y que, bueno, cogieron al autor del asesinato y al cabo de un mes el juez lo ha soltado. O sea que no les ocurre absolutamente nada. Y ojo, que cada día están ocurriendo apuñalamientos. Hay una persona que es muy sensible con el tema de los apuñalamientos, una persona famosa que es Daniel Esteve, el dueño de Desocupa, que dice que ahora estamos en un promedio de entre 25 y 30 apuñalamientos diarios. En la red social X, que es una de las menos censuradas, la antigua Twitter, ha salido una página que, por ejemplo, es de el apuñalamiento. O sea, trata de los apuñalamientos en Cataluña. De momento, apuñalamientos en Cataluña. Y te dice los apuñalamientos que han habido, los pueblos o ciudades donde se ha producido, los heridos y los muertos. De esto, de todo un mes. O sea que se está convirtiendo en algo normal que en España cada vez haya más apuñalamientos, asesinatos, robos, agresiones.
que te usurpen la vivienda. En España, pues, como he dicho muchas veces, es el paraíso de la delincuencia. Fijaos ahora, por ejemplo, que aquí en España viene inmigración ilegal. Porque hablando ya de inmigración ilegal, en este pueblo de la provincia de Toledo, de unos 4 o 5 mil habitantes, a raíz del asesinato de este niño que se llamaba Mateo, nos hemos enterado que había un hotel donde habían alojado unas cuantas docenas de ilegales, de menas ilegales. ¿Qué está ocurriendo? En toda España cada vez están abriendo más centros de menas, más hoteles donde están alojando inmigración ilegal que están viniendo por miles, por varios miles. Los están repartiendo por toda España. Desembarcan en Canarias, desembarcan en la costa andaluza, desembarcan incluso en Mallorca. Luego, ¿qué se hace con estos ilegales? Pues el gobierno los reparte por toda la península, por toda España. Y hay algunos que los reciben con los brazos abiertos, por ejemplo, los del Partido Popular. No hace mucho que Juan María Moreno dijo sobre los menas que él los iba a recibir y atender, fueran 30 o fueran 300, porque tiene un corazón así de grande. Pero vaya, un corazón así de grande que nos está llevando, pues, cada vez a más apuñalamientos, a más robos. No olvidemos, por ejemplo, el caso de José Lomas, que un delincuente ilegal se metió en su casa y por defenderse, al final esta persona de más de 80 años, que nunca había cometido ningún delito, pues lo está pagando con la cárcel. ¿Qué está pasando aquí? Pedro Sánchez está consintiendo la invasión inmigrante. El Partido Popular también. Los separatistas también. Los comunistas también están consintiendo esta invasión inmigrante ilegal por toda España, que si os tomáis como un poco de filosofía, os podéis preguntar, ¿y esto en qué beneficia a España? ¿Por qué se deja entrar esta inmigración ilegal? Y luego los policías, pues, en las estadísticas del Ministerio de Interior, las Consejerías de Interior de Comunidades Autónomas, dicen que la delincuencia, 50% más, es procedente de inmigración ilegal. Luego están las entidades de policías y guardias civiles que manejan otras estadísticas que dicen que la delincuencia en un 80% más es de origen inmigrante. Porque claro, aquí también están contando los que se consideran españoles, que no son otros que inmigrantes, a los que les han concedido la nacionalidad española, o que son hijos de inmigrantes, por tanto, no son de origen plenamente español, son de origen inmigrante y cuentan como españoles. Por tanto, de la delincuencia, el 80% más es de origen inmigrante en estos momentos. ¿Qué está ocurriendo? Cuando Pedro Sánchez consiente que entren inmigrantes ilegales, ¿por qué lo consiente? ¿Para qué fines? Y esto con la noticia que se ha dicho de manera abierta por parte del rey de Marruecos, que ha indultado los últimos 5 años a unos 30.000 delincuentes. Los ha indultado, los ha sacado desde las cárceles de Marruecos para no atenderlos, para no hacerse cargo de ellos, y además los ha mandado a España. Toda la delincuencia viene a España. ¿Qué pasa? Fijaos una cosa, los que decía, tener un poco de filosofía. Si los inmigrantes ilegales vienen a España, en España no hay trabajo. No hay lugares para alojamiento. España tiene un problema de que no se puede comprar vivienda por el precio al que está. No se puede alquilar vivienda por tal como están los precios que maltratan a los ciudadanos. Por tanto, en principio no tendrá lugar donde alojarse. Y el trabajo en España también está muy mal. El trabajo es muy precario. Los jóvenes españoles ven que no tienen oportunidades de futuro en España y se van al extranjero. Y el paro es un mal desde varios años, que es algo crónico, y cuando uno tiene la mala suerte de quedar en desempleo, pues suele estar mucho tiempo, y las dificultades de encontrar trabajo están entre los jóvenes, entre los de edad madura y entre los más mayores. Entonces, estos miles y miles de inmigrantes ilegales que vienen aquí a España, ¿a dónde van a ir a trabajar? Que tampoco no vienen para trabajar. Algunos pensáis que vienen a pagar nuestras pensiones, y no es así. Vienen a crearnos más gastos, porque en principio centros de menas,
cada mena mantenerlo cuesta más de 7.000 euros al mes, que esto se tiene que pagar con los impuestos con los que lo están robando. Estos inmigrantes que vienen aquí a España, no hay lugar donde alojarlos. Entonces, el gobierno los mete en hoteles de 4 o 5 estrellas. Les paga la ropa, les da móviles, les paga la comida y además les da pagas. Y todo esto no sale gratis. Y alguien lo tiene que pagar. Los estáis pagando los que trabajáis y los que tenéis propiedades, o sea, los que trabajáis y los que tenéis algún patrimonio os está robando el gobierno os está robando y aquí saca el dinero para mantener a estos invasores que además delinquen. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay de bueno en dejar las puertas abiertas a toda España para que entre este tipo de inmigración? Y además que vienen a delinquir. Y además, la culpa de todo esto lo tienen los políticos, lo tiene Pedro Sánchez, lo tiene Alberto Núñez Feijóo, lo tienen los separatistas, lo tienen los comunistas, porque siempre se ponen de parte de la inmigración y además hacen unas leyes que solo benefician a los delincuentes. Las personas pues que sufren esta delincuencia acaban siendo víctimas, que no son resarcidas y lo sufren. Y ahora que en España todo el mundo vive con miedo. ¿Quién me va a apuñalar? ¿Quién me va a robar? ¿Qué me va a pasar si veo a un grupo de inmigrantes por las calles? Si ponen un centro de menas al lado o un hotel donde están alojando estos inmigrantes ilegales que nadie va a dar trabajo y que nadie le va a dar alojamiento. ¿Qué va a hacer de esta gente? ¿Qué se va a hacer con esta gente? Entonces, si pensáis bien, hay unas intenciones que son unas intenciones que no son buenas. Estos políticos que en estos momentos tienen poder y están gobernando, no están gobernando para el bienestar de los ciudadanos españoles, ni mucho menos. Están facilitando las cosas para que cada vez haya más malestar. Están gobernando por un estamento que llaman el establishment económico, que son los que hay detrás de la Agenda 2030, de la Unión Europea, de muchos gobiernos europeos. Pensar, por ejemplo, en Inglaterra, no hace mucho que asesinaron unas cuantas niñas inglesas. Los ingleses se indignaron y ahora, en la época de Internet, que todo el mundo tiene móvil, todo el mundo puede grabar los delitos, las agresiones, las calles donde hay este tipo de inmigración ilegal, lo que hacen, cómo se comporta, todas estas cosas que están ocurriendo, estas cosas malas, circulan por las redes y la gente lo puede cuestionar y lo puede criticar. Entonces, para los gobiernos actuales, que no son patriotas y son contrarios a los intereses de los autóctonos, de la gente auténtica del país, pues si dices algo, si cuestionas algo, si criticas algo, te acusan de delito de odio. Y además en Inglaterra, por cuestionar la inmigración ilegal o por hablar mal de un gobierno que no hace nada contra la inmigración ilegal ni contra la delincuencia, pues el propio gobierno va a coger a un ciudadano que ha hecho circular por las redes sociales algún episodio de delincuencia para ponerlo en conocimiento de todo el mundo, y a este mismo ciudadano inglés lo meten en la cárcel. 18 meses de cárcel, por ejemplo. Es una cosa pues que ya es normal en Inglaterra. Inglaterra ha dejado de ser una democracia, ya prácticamente una dictadura que oprime a su propio pueblo. Y esto también ocurre aquí en España. ¿Por qué? Porque las leyes no son justas, las leyes favorecen a los delincuentes, nos obligan a mantener inmigrantes ilegales. Y fijaos una cosa, por ejemplo, si en principio se dijo que el asesino de Mateo, del niño Mateo, era un adolescente de 16 años, si lo hubieran cogido, pues hubiera estado unos 2 años en una residencia, luego hubiera salido de allí y ya ni siquiera sin antecedentes penales, o sea, no se lo hubiera castigado para nada. Y el niño Mateo es irrecuperable para su familia, para sus amigos y para el país. Y esto es lo que hay en España. Y no penséis solo el caso de Mateo, porque claro, lo de Mateo es un caso nos impresiona porque es un niño, un niño muy jovencito, de 10 o 11 años que le haya ocurrido esto. Pero es que cada día se dan apuñalamientos que acaban en heridas o incluso en muertes. Por eso ahora hay una estadística que se dice el apuñalamiento, que va a salir pues los lugares donde han habido los apuñalamientos, heridos o muertos, qué pueblos o qué ciudades, y hacer pues toda una lista de todo un mes a ver
¿qué casos de apuñalamientos de momento? Ojalá también hubieran casos de robos, casos de agresiones violentas y de todo tipo de delincuencia, porque esto el gobierno y los actuales políticos lo están tapando mucho. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué viene tanta gente de África? Pues porque creo, y esto no es un secreto a voces, que lo que busca el gobierno es reemplazar la población española por población de origen africana. Hasta hace unas décadas atrás, el mundo se dividía entre el mundo libre y el comunismo. Los enemigos del mundo libre era el comunismo, la dictadura comunista. Y ahora los enemigos del mundo actual, cuando ya el comunismo está casi desaparecido, excepto pues en Cuba, en Corea del Norte o en Venezuela. Entonces ya no hay el comunismo, cuando el enemigo era China, Vietnam, Rusia o un país comunista de África. Esto ya no está. El enemigo que tenemos ahora va a ser el Islam, el mundo musulmán, porque la religión y la cultura islámica es intolerante, es de criterios medievales, opresores, todo lo contrario a la libertad. Y lo que se quiere es, en Europa y en España, crear unas naciones débiles. Y para que haya unas naciones débiles se necesita unos países donde haya mucha delincuencia, muchas leyes injustas y que además favorezcan a la delincuencia, que haya mucha pobreza y que la gente viva con mucho miedo para poder tenerlos a todos fácilmente controlados. Y de esta manera el estamento económico de las principales medios de producción del mundo, o sea, los que tienen el poder económico, también tienen más poder, porque quieren el poder político. Ya sé que tienen bastante dinero de sobras, pero no tienen bastante. Quieren además poder político y cada vez quieren tener más de este poder político. Hay algunos que dicen que quieren formar un gobierno globalista, un gobierno a nivel mundial, y necesitan pues países débiles, países donde haya delincuencia, países donde haya mucha censura, países donde se puede controlar a todo el mundo y hacer un mundo a sus conveniencias, aunque no sea un mundo justo. Y esto es lo que hay. Yo ya lo veo así, no sé si algunos ya lo ven como yo. Yo os lo digo, hay mucha censura. Los periodistas deberían de estar para denunciar los males de la sociedad, explicar lo que está ocurriendo en el país. Por ejemplo, ¿por qué cada vez somos más pobres? ¿Por qué hay tanta sequía? ¿Por qué está tan cara la electricidad? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanta invasión inmigrante? ¿Por qué está tan endeudado el país? O sea, muchos de los males del país lo tenían que estar explicando los periodistas y hablar de soluciones y hablar de alternativas, pero los periodistas están comprados por el estamento que ya igualmente tiene comprados a estos políticos que son sus títeres. ¿Por qué? Porque ya veis que ni Pedro Sánchez, ni Alberto Núñez Feijóo, ni los separatistas, ni los comunistas, nadie pues está hablando de estos temas. Pasan de largo y hacen que en 2 o 3 días ya esté olvidado y están haciendo que la delincuencia sea algo que se esté normalizando día tras día. Pensad una cosa, en los tiempos de Francisco Franco, ¿qué delincuencia había? ¿Cómo era la sociedad de la época de Francisco Franco? ¿Qué inmigración había? ¿Cómo actuaban las fuerzas de orden público? ¿Qué delincuencia había en comparación? Porque no había casi ninguna delincuencia en la época de Francisco Franco. ¿Y por qué razones? Porque Francisco Franco gobernaba por el bienestar del pueblo español. Y los actuales políticos, el bienestar de los ciudadanos les importa un bledo. Seguramente que algunos políticos en su página de Twitter o Facebook dirán que lo lamentan, que cuidado con discursos xenófobos, discursos de odio, que cualquier cosa de disculparse, pero realmente no le importa absolutamente para nada lo que está ocurriendo. Y no quieren hablar del origen de estos problemas. La inmigración, por ejemplo. ¿Para qué queremos tantos miles y miles de menas? ¿Por qué dejamos entrar un año y en el año anterior tantos decenas de miles de inmigrantes ilegales? De África, sobre todo. ¿Por qué? ¿Y para qué?
¿Y en qué beneficia esto a España? Porque ya se está viendo que lo único que está llevando es delincuencia, está llevando más impuestos, está llevando a más miedo, a un más mal vivir. Y esto, pues, tenemos que mirar los españoles, los ciudadanos, abrir los ojos y no fiaros de lo que te están diciendo en las televisiones, que no lo están explicando. No lo están explicando todo, no están yendo a fondo, no te están exponiendo los detalles. Y en todo caso, mucha manipulación informativa, diciendo ha muerto en vez de han asesinado. Y muchos tertulianos de la televisión y presentadores que están banqueando a los delincuentes, que están banqueando al gobierno, que no hace absolutamente nada. Bueno, amigos, pues este ha sido el tema de hoy, que de verdad triste, da asco, sensación de impotencia. Y lo siento mucho por España, que es un país, es mi país, porque no tengo otro. Es un país que yo amo. Y a esto denuncio que tenemos unos políticos irresponsables, que no tienen nada de patriotas. Y afortunadamente, contra la delincuencia, contra la inmigración, la invasión inmigrante y contra la falta de libertades, tenemos a Vox y a Ovice Pérez, afortunadamente, porque si no tuviéramos estos dos, de verdad que ya estaríamos perdidos. Bueno, amigos, muy buenas noches y hasta el próximo vídeo.